Muy bien. Iniciaremos este webinar hablando de, pues, el tema medular, que qué es la información. Muchos de nosotros día a día manejamos, pues, estos datos que como una definición principal nos dice que la información es un conjunto de datos procesados y ordenados para la comprensión que aportan nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre un asunto, materia, fenómeno o ente determinado. La importancia de esta información radica en que en base a esta podemos solucionar problemas, podemos tomar decisiones que incluso puedan impactar a nuestro negocio y el aprovechamiento que tengamos de esta información será pues racional para nuestro negocio. En este sentido, también tendríamos que conocer pues qué es una fuga de información. Y esta fuga de información de nuestros datos es la pérdida de confidencialidad de la información de una organización mediante la obtención de la misma o del conocimiento de esta por personas no autorizadas, teniendo una salida no controlada de esta información de manera intencional o no. Y esto es un tema importantísimo porque muchas veces no es queriendo causar un daño el que se comparta información interna de una empresa. En este sentido tenemos tres ejemplos aquí de recientes ataques en donde un error humano permitió que se infiltrara gente externa y robara información. Por ejemplo, el más reciente es conocido, es en Costa Rica, en donde se catalogó como un ataque violento al sistema de sanidad pública de Costa Rica. Esto más allá de que impacta, pues sí, económicamente a la institución, también a la reputación. Esto es un daño tremendo a la empresa, en este caso a la institución, pero más allá de eso causó problemas pues que derivaron en muertes de gente que requería del servicio y que no pudo tomar el servicio de salud adecuado. Con esto podemos ver que el impacto de un ataque no es nada más el robo de la información o el cobrar un rescate. También puede causar algunos problemas en la vida cotidiana, ¿no? Un segundo caso que ha sido muy sonado es el del SAT, en donde se encontró que por mucho tiempo, ya sea 10, 15 años, se está calculando, hubo acceso a la información de la base de datos del SAT y esto pues ha generado impacto en usuarios en donde se les ha querido suplantar identidad con estos datos. De pronto una empresa piensa que no puede ser atacada porque es pequeña, las pymes dicen a mí no me va a ocurrir, sin embargo, pues por estas fugas de información masivas pueden ser un foco importante. Pero también tendríamos que analizar que ya se están tomando medidas y que sí existe un instituto en México que es el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, que justamente procura regular esta parte y impone multas importantes a aquellas empresas que no tengan su información segura, que no puedan brindar al usuario el tener sus datos almacenados de forma adecuada. Es así que nosotros estamos invitándolos a ustedes a contestar una pregunta que es muy importante,
pues para que es una introspección al final del día. Y esta pregunta va en base a que si ustedes ya tienen alguna estrategia definida para su empresa, ustedes tienen control de su fuga de información, ustedes ya tienen controlada esta parte. Es una muy buena pregunta y en este momento les voy a compartir para que me hagan favor de contestar. Permítanme un segundo. Ay, creo que... Listo. ¿Ya les aparece en pantalla la pregunta? Sí, Marta, sí aparece. Ok, pues si me hicieran favor de contestar para tener más o menos una idea que ustedes puedan ver de qué porcentaje está pues con estrategia y qué porcentaje no. Este pequeño porcentaje que ahora está subiendo, está un 60% de nuestro auditorio que sí tiene una estrategia, un 40% que no. Este 40% está bajando, qué bien. Es muy importante que sí pongan foco en este tema. Es importante que de alguna manera tengan una respuesta inmediata a este tipo de ataques que de pronto son imperceptibles y aún más que vienen desde dentro de la organización. Ya les digo que pueda ser de manera intencional algún empleado resentido, alguna situación ya muy enfocada en el robo de la información, pero puede ser un descuido o puede ser involuntario o sin intención. Y es por ello la importancia de la concientización para nuestros usuarios. Como ven, la respuesta tuvo un 60% que sí tiene una estrategia para la fuga de información y un 40% que no la tiene. Entonces, vamos a dar paso a nuestro ingeniero Guillermo Mesa para que nos comparta estos tips para poder brindar nuestra información. Gracias, Marta. A ver, les voy a compartir pantalla, nada más por favor, confírmenme cuando se vea. Ya se ve, Memo. ¿Ya se ve? Hecho, muchas gracias. Buen día a todos, bienvenidos. Qué gusto que estén por acá. Vamos a hablar en estos siguientes puntos, vamos a hablar de los escenarios y los actores en donde se da la fuga de información. ¿Y esto qué es? ¿Quién puede provocar la fuga de información y qué medios utiliza para este fin? Entonces, como algunos sabrán o como todos sabremos, las amenazas tienen dos tipos de orígenes, tanto unas son internas, las otras son externas. Y para este punto vamos a hablar de los diferentes grupos de estas amenazas, que para esta presentación vamos a dividirlos principalmente en tres grupos. El primer grupo del que vamos a hablar son los ataques internos no intencionales. ¿Y esto qué es? Son los ataques provocados por usuarios internos o usuarios que tienen acceso a nuestros recursos corporativos, pero que no tienen tal cual la intención de hacer daño o de obtener algún beneficio, alguna cosa ilícita en perjuicio de la compañía o de la empresa, de los jefes, etcétera, ¿no? Simplemente a lo mejor son usuarios que son, digamos, pueden estar mal capacitados, son distraídos, a veces, no sé, tenemos muchas cosas en la cabeza, muchos pendientes y por alguna razón nos distraemos y provocamos algún tipo de ataque, algún tipo de entrada de los atacantes que perjudica a las empresas. Este es uno de los escenarios que quizá puede ser el más complicado de detectar y de evitar. Y pues bueno, es muy común, estos ataques están en nuestras manos,
el tratar de evitarlos. Pero las posibilidades de que seamos víctima de ellos son bastante altas. ¿Y esto por qué? En un ataque cibernético, en un ataque informático, el eslabón más débil de la cadena mayormente es el usuario final. Y es por lo mismo, ¿no? Muchas veces los atacantes utilizan técnicas que sean llamativas para los usuarios, ¿no? Conocemos muy bien los correos, por ejemplo, los que llegan con supuestos adeudos de la CFE y adjunto viene una supuesta factura, ¿no? Que embebido trae código malicioso, etcétera, ¿no? Hay diferentes posibilidades por las que los atacantes pueden tener acceso. Y si tenemos justamente usuarios que no son prevenidos, que a lo mejor no tienen una capacitación adecuada, pues va a ser altamente probable que sean víctimas y ayuden a que los atacantes logren este objetivo. Ahora bien, me gustaría mencionar que no necesariamente toda la responsabilidad recae en este usuario final. ¿Por qué? Porque mucho de ello depende de nosotros como empresa o de nosotros como equipo de TI o de seguridad, ¿no? Nosotros bien podemos tener políticas bien definidas desde que un usuario entra, ¿no? Como a lo mejor una pequeña capacitación en el uso de las herramientas, asignar licencias y recursos o permisos de acuerdo a las necesidades operativas que va a tener cada usuario, tener políticas internas bien definidas en donde se definan qué sí y qué no deben de hacer los usuarios, etcétera, ¿no? A veces, incluso desde los mismos accesos, nos hemos topado en el camino con que hay usuarios que, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Me ha tocado ver incluso usuarios de almacén que tienen acceso a temas de nómina, lo cual pues no es correcto, ¿no? Eso puede influir en pues temas gravemente peligrosos para la compañía. Entonces hay muchísimos escenarios en los que podríamos incluir dentro de esta categoría, ¿no? Entonces, un ejemplo claro es, les decía, cuando uno de nuestros usuarios no presta la atención adecuada a las actividades que está realizando, de pronto recibe un correo electrónico y al abrirlo este correo pues desencadena una serie de situaciones perjudiciales, no sé, una descarga de archivos, una redirección de URLs, etcétera, y ya desde ahí suceden cosas que pueden ser perjudiciales para la compañía. Déjenme, es que por ahí hay un micrófono que está haciendo un poquito de ruido. No sé si me ayudan, equipo, por favor. Ahora bien, en este escenario que acabamos de platicar, donde un usuario desprevenido da clic o sigue enlaces que no debería tener, pero además ese usuario en su equipo tiene accesos que no debería, tiene privilegios elevados, ¿qué pasaría, no? Ya las consecuencias pueden ser peores. ¿Vale? El siguiente punto a cubrir son los accesos internos intencionales y esto pues mayormente suele ser debido a empleados, colaboradores molestos. ¿Y esto por qué puede ser? No sé, pensemos en un empleado, en un colaborador que tiene exceso de trabajo, tiene saturación de trabajo o algún colaborador que fue regañado injustamente, que fue humillado ante sus compañeros, que tiene una mala dirección. Muchos no están tan de acuerdo con sus jefes, sienten que no están bien dirigidos, sienten que no hay un buen liderazgo, incluso usuarios o empleados que ni siquiera se sienten bien pagados, ¿no? A lo mejor ellos piensan que las actividades que realizan no corresponden con el sueldo que están percibiendo. Incluso muchas veces se puede dar el caso de que dentro de la misma área se comparen sueldos, ¿no? Ah, ¿tú cuánto ganas? No, pues yo gano, no sé, 30,000 y tú, no, pues yo gano 10,000. Y entonces ya ahí empieza a haber esa serie de discrepancias en donde el usuario ya empieza a tener molestias y muchas veces las molestias son hacia el jefe,
hacia el jefe inmediato o hacia los siguientes jefes en el nivel jerárquico, perdón. Y el usuario trata de molestar o trata de hacer cosas en donde piensan que van a afectar a su jefe directo o al director de la compañía, pero no se dan cuenta que también afectan a la empresa y afectan a los demás colaboradores, ¿no? Cuando a lo mejor son quienes menos tienen la culpa. Entonces, en resumidas cuentas, básicamente lo que estamos hablando aquí de personas que tienen acceso consensuado, porque nosotros se los dimos, a los recursos de la compañía. Lo podemos llamar empleado activo, ex empleado al que no se le retiraron los accesos adecuadamente, empleados que ya cuentan con alguna molestia, incluso socios, ¿no? O personas que pudieran hacerse pasar como alguien de confianza, pero realmente su objetivo pues es diferente. Y bueno, hay estudios que indican que más de un tercio de las empresas no saben cómo detectar los signos de una amenaza interna. Y también hay un gran número de compañías que ni siquiera tienen un plan o políticas bien definidas para establecer y monitorear el correcto uso de los recursos. Todo empieza, volvemos al punto anterior, todo empieza si desde el principio nosotros tenemos políticas bien definidas y tenemos reglas igual bien definidas, publicadas, y tenemos a nuestros usuarios conscientes de que hay reglas que se tienen que seguir y hay consecuencias, ¿no? Incumples una regla, hay esta consecuencia que, no sé, ¿no? En el mejor de los casos puede ser la baja del usuario, pero ¿cuántos no conocemos empresas o casos donde gente que roba, pues puede ser desde información hasta tal cual, ¿no? No sé, una computadora, un celular, ya recursos de la empresa, dinero en efectivo, no sé, ¿no? Hacen lo posible por obtener algún beneficio para sentirse compensados por todas esas molestias. Entonces, sí es importante tener bien definida esa estrategia y que los usuarios estén bien conscientes de que hay reglas, incumples una, vas a tener consecuencias, sí o sí. Y eso no solo es establecerlas, ¿no? Sino que también llevarlas a cabo, porque también conocemos gente, o bueno, empresas, donde, no sé, establecen reglas, pero no las siguen, ¿no? A lo mejor las establecen por un tema corporativo, quizá de auditoría, y a lo mejor ni siquiera una auditoría externa, ¿no? A lo mejor es una auditoría interna por quizá requerimientos del área de control de calidad. Son ejemplos que les pongo, ¿no? Y pues definen sus reglas y esas sanciones, pero pues realmente podemos ver que les vale, ¿no? Y no se siguen. Incluso hemos visto casos, poniendo otro ejemplo, a lo mejor vamos a pensar en un equipo de ventas donde pues sabemos que la información que se genere durante nuestra estancia en la compañía, pues es información de la empresa. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor hay compañeros de ventas, ¿no? Colaboradores del área de comercial, donde pues, ellos hacen su chamba de ventas. Entonces atraen al cliente, hacen todo lo que tengan que hacer, captan al cliente y es un cliente de la empresa. Pero ¿qué pasa si a lo mejor este camarada comercial pues se siente en algún momento defraudado? Eh, Va a empezar a hacer cosas como, por ejemplo, robarse al cliente, ¿no? Y digo robarse por una palabra, ¿no? Pero toda esa base de clientes, teléfonos, correos, pues él va a pensar que es suya, porque, bueno, sí, en cierta forma él hizo esa chamba, pero al final es información que debería de pertenecer a la empresa. Entonces, ¿qué va a suceder? Que él va a llevarse esa información, se la va a llevar a otro lado y la consecuencia que va a ser, ah, pues ahora yo ya sé a este cliente, yo ya establecí ciertos lazos con él, cuando me vaya a la empresa X, me los voy a llevar, los contacto, yo ya sé cuándo tienen que renovar, no sé, su equipo de cómputo, su licenciamiento, etcétera, pues me lo llevo, hablo con él, quizá, no sé, le invito una comida, lo que sea, e incluso se da el tema de los sobornos, ¿no?
le ofrezco una lana, una comisión y me traigo ese cliente. De esa forma ya afecté a la compañía, pensando que afectan al jefe, pero afectan a la compañía y pues una cadenita bastante larga, ¿no? Me ha tocado ver casos donde eh, se roban fórmulas, códigos fuente. Digo, un caso particular que conocí fue donde no necesariamente se robaban fórmulas, pero sí se robaban la información de proveedores. Entonces, hacían vínculos con proveedores y esto para una empresa que tenía que ver con la parte de consumibles para impresión. Y entonces, pues se llevaban la información de los proveedores y de clientes también. Entonces, había personas pues que ponían incluso su propio negocio y ya tenían todo, ¿no? Ya lo que habían aprendido ahí en la empresa, más la información de los proveedores, más la información de los clientes, pues ya digamos que su mayor esfuerzo como independientes, entre comillas, era pues tratar de, otra vez vuelvo al punto, robarse a esos clientes. Ya toda la información ya la tenían ellos. Entonces, esos serían los ataques internos intencionales. Y bueno, como tercer grupo tenemos los accesos, los ataques externos. Y esto, ¿a qué hacemos? Ah, bueno, en las imágenes vemos el objetivo, ¿no? Robar información o robar passwords, etcétera. Como tercer punto tenemos ataques externos. Y esto, pues, ¿qué es? Básicamente es un grupo de personas, una persona o un grupo de personas que son ajenas a la empresa y que pues tienen un objetivo muy claro, ¿no? Normalmente, ¿cuál es ese objetivo? Pues la obtención de algún beneficio económico. Y esto, aquí qué sucede, ¿no? Pues que estas personas ajenas tratan de abrirse camino recolectando la mayor cantidad de información posible que les ayude a ingresar a los recursos internos. Con esto pueden cumplir su objetivo. Aquí podemos mencionar que la mayoría de las veces, si bien lo hacen ellos solos, también hay veces que pudieran echar mano de usuarios internos, ¿no? Entonces, aquí quizá tenemos esa combinación, un atacante externo más un usuario interno que pues quiere obtener beneficios. Y aquí, bueno, hay muchas formas en las que pueden ellos obtener acceso. Ahorita vamos a platicar de ellas. Hago una breve pausa para comentarles si tienen algún comentario, alguna duda, lo que sea, por favor ahí levanten la manita en el Teams o háganos llegar sus comentarios por medio del chat. ¿Qué seguiría? Los posibles escenarios ante la fuga de la información. ¿Y esto qué es? ¿Por dónde van a abrirse camino o por dónde nuestra información puede ser filtrada? El primero se les mostraba ahí, es los medios extraíbles. A veces volvemos a lo mismo, a lo mejor no tenemos políticas bien definidas en cuestión de control de accesos en temas de periféricos, ¿no? Una USB, un celular, ahorita que es muy común que todos conectamos nuestro celular en todos lados, un medio extraíble es una fuente perfecta o un camino perfecto para llevarnos nuestras cosas. Y aquí hablo incluso temas de Bluetooth, ¿no? Ah, no me puedo conectar por cable, bueno, me conecto por Bluetooth. El otro sería el correo electrónico. ¿Qué pasaría? Ok, tenemos a lo mejor una política donde los medios extraíbles están bloqueados. Ah, pues ¿cuál es el camino a seguir? Pues el correo electrónico. También tenemos redes sociales, mayormente la que usamos todos es WhatsApp, que se convirtió no solo en uno de los principales medios de comunicación personal, ¿no? Sino corporativo. Y ahí compartimos un montón de información que no necesariamente tendría que irse por ahí, ¿no? A lo mejor debe de haber caminos adecuados, yo que sé, alguna carpeta compartida, al medio, por ejemplo, correo electrónico corporativo, pero pues lo más rápido es, pues te mando un WhatsApp.
Entonces, deberíamos de poner atención en esto. La parte de los dispositivos móviles, ya lo hablábamos ahorita en la parte de medios extraíbles, pero también por sí mismos los medios extraíbles, pues ahí prácticamente todos tenemos nuestra vida, ¿no? Ahí tenemos archivos, ahí tenemos lo que sea. Y es lo más fácil, quizá, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Me agarraste en camino a mi casa o me agarraste, yo qué sé, ¿no? En una reunión familiar, pero déjame conecto, simplemente desbloqueo mi celular y desde ahí accedo a los recursos corporativos y ¡pum!, ¿no? Ya desde ahí empezamos a abrir como una posible brecha. Esto hace un poquito juego con la parte de los dispositivos personales. Aquí podemos agregar incluso equipo de cómputo y dispositivos móviles con esta política del Bring Your Own Device, donde quizá ya incluso las compañías no le invierten tanto para entregarles equipo a los usuarios. Ah, ok, dame tu teléfono, dame tu computadora y desde ahí trabaja. Entonces, a lo mejor ahí no les podemos, digamos, instalar herramientas que ayuden a prevenir la fuga, pero sí podemos controlar de otro tipo de formas la fuga de información, ¿no? También la navegación web hay que considerarla porque puede ser que nuestros usuarios ingresen a páginas que no son relevantes para el negocio y por ahí pueden caer en alguna URL maliciosa, etcétera. Y por último, bueno, tendríamos el trabajo remoto sin tener las precauciones adecuadas. Ahorita que con el tema de la pandemia se aceleró muchísimo este cambio, el trabajo remoto sin tomar las precauciones adecuadas puede ser, sí, abre una brecha de seguridad bastante, digamos, peligrosa. Y les pongo un ejemplo claro, ¿no? Vamos a pensar que un usuario tiene algo urgente que entregar. Ah, pues fácil, veo una red abierta, me conecto. ¿Y qué sucede? Que a lo mejor no nos dimos cuenta si esa red abierta era segura, si, no sé, ¿no? Puede haber alguna persona ahí escuchando nuestra comunicación en medio. Entonces ya se convierte en en un posible camino para fugar nuestra información. Les va a aparecer en pantalla una preguntita que me gustaría que me ayuden a contestar. Y bueno, ahorita más adelante comentamos los resultados. A continuación, sigue mi compañero José Luis. Por favor, para seguir con este punto, ¿no? Gracias, Memo. Muchas gracias. Bueno, no tengan miedo en contestar, por favor. Ahí tienen en su pantalla una pregunta en donde básicamente queremos saber si tienen definidas reglas corporativas acerca del uso correcto de las herramientas. Mi estimado Memo, no sé si quieras comentar algo al respecto. Sí, bueno, básicamente la pregunta hace referencia, muchas veces hablábamos ahorita, ¿no? O les platicaba ahorita sí, vaya, dentro de las soluciones que podemos tener implementadas, me parece que el definir reglas es una parte, digo, hay cosas más básicas, a lo mejor que ahorita las vamos a platicar, pero el definir reglas, el definir las reglas del juego y las posibles sanciones es un punto bien importante. Digo, no es, sí, no es, digamos, no es mala onda, pero hay veces que los usuarios, si sienten o que se sienten como en cierta forma amenazados, es la forma en que se van a alinear a las reglas. A lo mejor simplemente tenemos políticas, pero pues ya, ¿no? O sea, sí, hay políticas, pero si las infrinjo no pasa nada. Y muchas empresas ni siquiera tienen eso. Me ha tocado ver empresas que ni siquiera tienen definidas las reglas del juego. Memo, tenemos una pregunta en el chat, la envía a Sistemas y dice, con el COVID se generalizó el uso de home office. ¿Cómo podemos estar preparados para evitar la fuga de información? Muy bien, muchas gracias. Ahorita justamente con la intervención de José Luis y yo más adelante voy a participar.
vamos a darles algunos tips y bueno, les vamos a mencionar algunas herramientas, no necesariamente vamos a decir marcas, pero sí herramientas que nos ayuden a esto. Pero bueno, principalmente concientización al usuario, definir las reglas del juego y podemos hacer uso de las herramientas de las que vamos a hablar en un momento. Gracias, Memo. Bueno, muy bien. Pues gracias por las preguntas, más bien por la respuesta a la pregunta que comentó o que nos hizo hace un momento Memo. Y bueno, definitivamente este webinar lo dividimos prácticamente en dos secciones o en dos cosas, ¿no? En dos etapas. La primera etapa estamos hablando de las consecuencias que puede tener una compañía al no tener procedimientos para la protección de fuga de información. Acaba de comentar Memo algunos de los vectores por los cuales nosotros tenemos que tener cuidado al compartir información. Y esta segunda etapa o esta segunda fase, vamos a hablar acerca de una pequeña estrategia, algunos tips que nosotros les recomendamos a lo largo de todos estos proyectos que hemos implementado durante todo este tiempo. Y me gustaría empezar con lo que es la clasificación de la información, ¿sí? A mí me gustaría comentarles qué es la clasificación de la información. Bueno, de acuerdo a la norma ISO 27001, la clasificación de la información es un proceso en el cual se deben de llevar a cabo todas las organizaciones que decidan implementar un sistema de gestión de la información. Esto va de acuerdo al estándar de la ISO 27001 y se consideran 4 pasos, ¿sí? El primer paso es el inventariado de los activos. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente, esta es una etapa fundamental para el proceso de clasificación, ya que debemos de tener en consideración todos los recursos con los que cuenta la organización, y estos recursos son todos aquellos que están en formatos físicos, es decir, y todavía nos hemos encontrado empresas con proyectos de digitalización, tienen por ahí un archivo el cual están en proceso de digitalización o simplemente tienen un área destinada a la parte del archivo que ya por la naturaleza de la información ya no van a digitalizar, pero sin embargo la deben de tener completamente disponible. Y por otro lado, el inventario de los activos, pero en formatos digitales. Digo, al final del día, nosotros debemos de considerar que ya prácticamente desde el 2010 para acá que salió la famosa Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares por parte del INAI, bueno, pues ya también viene también en consecuencia una parte electrónica, el manejo de la información de forma electrónica. Aquí es algo en lo que nosotros nos vamos a enfocar en esta plática, ¿de acuerdo? Ahora, además de poder clasificar la información, nosotros debemos de identificar que existen varias características adicionales como el tamaño, la ubicación, es más, permítame apoyarme con mi puntero, con el tamaño, la ubicación y las áreas responsables o los departamentos que intervienen en la gestión para saber quién es el responsable de la misma. Obviamente, en función del tamaño de la empresa y la cantidad de información que se gestione, esta tarea podría llegar a ser demasiado compleja, muy compleja. O sea, por ahí teníamos una plática en webinars anteriores en donde justamente decíamos, yo no puedo proteger algo que yo no veo o que no sé dónde se encuentra, ¿de acuerdo? Entonces, es algo muy importante que debemos de considerar. La ubicación, para saber dónde se encuentra esa información, el tamaño de la misma y quién es el responsable de esa información. Por otro lado, el segundo paso para la clasificación de la información es agregando criterios de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Aunque obviamente estos criterios suelen ser diferentes para cada compañía, se recomienda tener identificados a los responsables de cada una de las áreas que se involucran, quienes deberán estar alineados a las medidas de seguridad que se llevan a cabo para proteger la información. ¿Y cuáles son esos criterios? Bueno, primero, los criterios más utilizados en la industria suelen ser, digamos, 4, pero esto va también de acuerdo a cada información, a cada empresa y a las necesidades de cada compañía. Por un lado, tenemos la clasificación de los datos confidenciales. Aquí es donde se aplica toda la información de gran relevancia,
para el futuro de la empresa, como pueden ser los proyectos futuros que se van a llevar a cabo. Entonces, esta información es súper confidencial y así la debemos de catalogar. Por otro lado, tenemos un criterio de restricción, o sea, es acceso restringido. Ese es solamente acceso para el personal de la organización y sin la cual no pueden desempeñar su trabajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos meter al área contable, podemos meter al área legal, que regularmente ellos tienen información sensible y solamente de acceso restringido para los mismos empleados de la compañía, ¿vale? Por otro lado, tenemos información de uso interno, en donde esta información es accesible para todo el personal de la compañía, solamente de la compañía. Y por otro lado, tenemos el acceso, el criterio de clasificación de acceso público. Aquí sí, es toda la información del dominio público que tiene la compañía. Un ejemplo de esto es todo lo que nosotros vemos en alguna página web, en donde toda la parte de quiénes somos, qué hacemos y nuestra ubicación, etcétera, que encontramos es de dominio público. Todo lo que encontramos en Internet es de dominio público, ¿de acuerdo? Y aquí, en esta parte, nosotros estamos agregando una clasificación que creemos muy importante mencionar para ustedes, que es la información sensible, ¿sí? Esta parte de la clasificación de información sensible, nosotros lo ponemos de manera enunciativa más no limitativa, es decir, se consideran sensibles todos los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud, información genética, incluso también podemos considerar aquí la parte de las creencias religiosas, filosóficas y morales, y obviamente opiniones públicas y de preferencia sexual. Digo, este es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a ver justamente es que la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares que el INAI desplegó en el 2010, justamente habla de este tipo de información. Nosotros como individuos tenemos el derecho de uso de información, pero también de la protección de la misma, ¿sí? Aquí es muy importante que de acuerdo a las políticas que ustedes hayan definido dentro de su compañía, incluyan la parte de los criterios de clasificación digamos, el criterio de clasificación de información sensible. Por lo cual me gustaría hacerles la siguiente pregunta. Si me permiten un momento, voy a ponerles la siguiente pregunta en pantalla. Perfecto. En pantalla debe de aparecer la pregunta. ¿Actualmente cuentan con una estrategia de clasificación de la información? Me gustaría leer sus respuestas, por favor, para comentarles en este foro. Fíjense, tenemos el 60% de las personas que están, bueno, ya bajo ahorita, el 53% de las personas que nos están escuchando tienen una clasificación de la información. El 33% nos comenta que no tienen una clasificación de la información y el 13%, muy bien, que están en proceso de la clasificación de la información. Este es un dato súper importante y de verdad creemos que cuando nosotros empezamos a tener una clasificación de la información, nos lleva al siguiente punto que vamos a ver más adelante, que es la protección de la misma. Insisto, platicábamos hace un momento que no puedo proteger algo que no estoy viendo o que no sé si deba de proteger. Eso también va dentro de las mismas políticas o si tienes por ahí algún cumplimiento en la ley en la cual tengas que cumplir algún específico, pues naturalmente tienes que tenerlo completamente identificado. Y para esto nos sirve la clasificación de la información. Muchas gracias por su participación en esta encuesta. Vamos a continuar al siguiente slide. Ahora bien, hablamos de dos pasos principales, ¿no? El primero fue, necesito saber inventariar esa información y ahora también necesito saber y clasificar cada activo. ¿Cómo lo voy a clasificar? Bueno, en este tema es muy importante
que una vez que nosotros hemos identificado a todos los activos de la información y se ha establecido el criterio con el que serán clasificados, ahora tenemos que etiquetarlos de forma adecuada. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, este paso tampoco está dentro del estándar de la ISO 27000, por lo que cada organización deberá implementando de acuerdo a como lo considere más conveniente. Pero este suele ser un trabajo del responsable del activo, es decir, si yo tengo por ahí a una persona responsable del área legal, pues la persona responsable del área legal tendrá que ir clasificando y etiquetando esa información. Pero pues podemos imaginar el tipo de trabajo que tienen esas personas. Hoy en día ya tenemos algunas soluciones que nos permiten realizar el etiquetado a la información, la clasificación, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Un ejemplo a la hora de etiquetar cada activo de información es en formato digital, que es lo que el día de hoy estamos viendo. Podría ser añadiendo una etiqueta al nombre del archivo, ¿no? En este caso, nosotros podemos ver básicamente aquí en esta imagen cómo podemos ir clasificando la información y que nos tenemos que apoyar en soluciones que nos ayuden a etiquetar la información. Existen varias herramientas en el mercado, eso nos queda claro, pero la decisión depende de cada una de las necesidades de la compañía. En Vintec manejamos un par de soluciones que se integran directamente con Microsoft, que en este caso, esta imagen que ustedes ven aquí es una imagen de lo que es Azure Protection Information, que es una solución, un add-on que inclusive ustedes, si ya están trabajando con Microsoft, pudieran agregar a su esquema de licenciamiento, el cual es una solución obviamente nativa de mismo Microsoft que nos puede ir ayudando a la clasificación de la misma. Un ejemplo de esto es, yo tengo aquí una clasificación de información, en el momento que yo veo un documento y lo voy a guardar, lo puedo clasificar de acuerdo a las políticas que se han definido como pública, a lo mejor lo voy a clasificar como interno o confidencial, o de plano si es una información privilegiada, las joyas de la corona tal vez, pues simplemente lo voy clasificando de esa manera. Digo, esta es una solución que viene dentro de, si hay algunos esquemas de Office 365 en donde ya Azure Protection Information, hay dos digamos, tipos de Azure Protection Information, el P1 y el P2. Si ustedes no lo tienen, acérquense con la gente especialista en Microsoft. Nosotros les podemos ayudar para definir cuáles son, digamos, las diferencias entre uno y otro. ¿De acuerdo? Y esto lo pueden hacer o contratar de manera como un add-on al licenciamiento que ya tienen, o si lo quieren contratar, digamos que haciendo un upgrade de su licenciamiento, también lo puede hacer. Y aquí, pues, digamos, vemos las diferentes, o las principales diferencias entre un plan y el otro. Y esto, bueno, aquí con mucho gusto los podemos apoyar para que ustedes tengan el mejor licenciamiento que se adecue a sus necesidades. Por otro lado, tenemos una solución que puede trabajar con sistemas no Microsoft y que por medio de su inteligencia artificial nos propone un algoritmo que permite la clasificación de la información de millones de registros en semanas. Y esto es cierto. O sea, al final del día, lo que hacen los diferentes algoritmos es la búsqueda de información en los diferentes vectores. Con esta solución que se llama Cryptos, que también, dicho sea de paso, trabaja con soluciones Microsoft. Esta es una solución que por medio de su algoritmo de inteligencia artificial clasifica la información de acuerdo a una velocidad de millones de registros y lo hace en semanas. ¿Cómo lo hace? Bueno, básicamente hace un barrido por medio de búsquedas de información de acuerdo a las políticas que nosotros le definimos en entornos on-premise. Si ustedes tienen información en servidores, en una SAN, en una NAS, en servidores, en PCs o laptops, podemos hacer una búsqueda en todos esos vectores y o nube. Incluso también tenemos la posibilidad de trabajar con Office 365 y también con Google Workspace, ¿sí? Que al igual que Azure Protection Information de Microsoft, tiene la capacidad de agregar un etiquetado, perdón, a los archivos para una mejor visualización. Hay que recordar que cada empresa tiene sus necesidades distintas, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros, digamos, la solución o las soluciones que existen en el mercado prácticamente hacen lo mismo. Aquí nosotros presentamos
digamos, de manera diferente. Digamos, esta es una pequeña vista de cómo Criptos clasifica la información, pero al final del día, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí, digamos, las mismas etiquetas: públicos, interno, confidencial, restrictivo, que son etiquetas que tú puedes personalizar de acuerdo a tus necesidades. Ahora, esta solución es disruptiva. ¿Por qué? Porque está pensada y desarrollada para todo el mercado mexicano. Sí, en efecto, hay soluciones también de manera global que nos permiten cubrir esta necesidad, pero para que se dé una idea, Criptos está desarrollada o pensada para todo el mercado latino, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de las políticas o muchas de las soluciones que se han desarrollado o que tenemos en el mercado están pensadas en el tema del GDPR, en el tema europeo, o están pensadas también para el mercado de Estados Unidos. Esta está muy alineada para todos los procesos del mercado latino. Entonces, yo creo que vale la pena que le echemos un vistazo a esta solución, y si en un momento dado tienen esta necesidad, con mucho gusto los podemos apoyar. Ahora, por otro lado, esta solución es disruptiva. ¿Por qué? Porque permite complementar una estrategia de protección de información, y además de ayudarnos a identificar la ubicación de nuestros archivos, nos permite saber si esta información pertenece a un área en particular. Por ejemplo, aquí en este recuadro vemos que nos permite saber si la información se encuentra dentro del área legal, dentro del área financiera, dentro del área comercial, soporte de recursos humanos. Esto es muy importante. Si recuerdan en el slide anterior, en el momento que nosotros clasificamos la información, al ponerle restrictiva, pública, lo que sea, pues también tenemos que ver a qué área pertenece. Entonces, el mismo algoritmo que hace la búsqueda, te va haciendo la clasificación de acuerdo a las áreas críticas que tú hayas definido. Entonces, esto es una parte muy importante. ¿Qué más vemos dentro del dashboard de la información? La distribución de la misma, es decir, ¿en dónde se encuentra esta información? Tenemos que la información está distribuida en todo lo que son las PCs Windows, ¿sí? Que es en su mayor número la información donde se encuentra alojada. También, por otro lado, tenemos información en los servidores, y aquí lo que les había comentado, la parte de nube, que en este caso trabaja con OneDrive o con Google Drive, ¿sale? Y de ahí pues podemos ver diferente información dentro de la misma clasificación. Por ejemplo, quiénes son los usuarios críticos que tienen mayor número de información de documentos, que aquí también lo vemos en este dashboard, o cuál es en general la clasificación de la información. Digo, este es un reporte que nos presenta la misma solución, el cual pues para una toma de decisiones es muy importante. Aquí les pido que esta información la tomen muy en cuenta, porque pues naturalmente ya sé dónde está la información, ya sé que está clasificada, incluso ya sé quién tiene esa información, tanto a nivel de área como de usuarios. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues definitivamente esto nos va a ayudar a que tengamos unas políticas de protección con diferentes soluciones de DLP, por ejemplo, que son soluciones que nosotros manejamos dentro de nuestro portafolio. Pero insisto, esta es, digamos, una parte importante para que ustedes puedan tomar una decisión para la protección de la misma. ¿Sale? Me gustaría saber si hasta aquí existe alguna pregunta, alguna duda que tengan por ahí en el chat, o que quisieran hacernos. ¿No? Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Ahora bien, otro de los puntos importantes es, finalmente digo, una vez que se establecen las reglas sobre cómo proteger la información en función de su clasificación y formato, ahora lo que necesitamos es cómo establecer esa información, o cómo establecer esa protección de la información. Otro punto es el tratamiento de la misma. Aquí, el tratamiento deberá establecerse por escrito. Eso es algo que ustedes deben de considerar que deben de tener en su compañía, por medio de elaboración y aplicación de reglamentos. Y obviamente, si vas a aplicar la ley o mecanismos legales, tienes que hacerlo saber, ¿sí? Tienes que firmar, perdón, por ahí creo que hay un micrófono. Tienes que firmar acuerdos de confidencialidad para el tratamiento de la información entre empleados, contratistas, proveedores, incluso clientes también.
tienes que realizar la elaboración y uso de información confidencial. Digo, aquí debemos de concientizar al usuario del correcto uso de la información e indicarle de qué tipo es y el uso que le debe de dar. O sea, comentaba hace un rato Memo, hay veces que los factores son no intencionales, de repente, pues a lo mejor yo en lugar de tener una laptop, tengo una PC de escritorio y quiero seguir trabajando en mi casa, me llevo en una USB esa información y sigo trabajando, pues no está haciendo un robo de información, simplemente por la naturaleza de la misma, él tiene la necesidad o de mandarla por correo electrónico o simplemente de llevársela por medio de una USB. Eso se lo tienes que platicar a la persona y le tienes que indicar que en el caso de que esa USB sea robada o la pierda, pues qué es lo que tiene que hacer para proteger esa información, que es uno de los puntos que vamos a ver más adelante. ¿Sale? Manual y uso de las herramientas de la compañía. En este punto habrá que recalcar que el uso de las herramientas corporativas es de uso exclusivo de la información de la empresa. Ya también lo había comentado Memo. Y se le debe indicar al usuario que su equipo, además de estar protegido, también se encuentra monitoreado de acuerdo a las políticas de la compañía. Ahora, ¿cómo voy a definir esas políticas? Bueno, tenemos diferentes figuras dentro de la organización que nos pueden ayudar a la definición de políticas y también tenemos por el otro lado la tecnología que nos permite justamente la definición de las mismas. Entonces, hay que comentarle al usuario que ese equipo está monitoreado y que el equipo no es para un uso personal y que toda la información contenida en el mismo pertenece única y exclusivamente a la compañía. ¿De acuerdo? Es algo que nosotros debemos de considerar, comentarle a nuestros usuarios. Un ejemplo de esto es definir dentro de un proceso en donde los documentos, donde están dentro del proceso los documentos, perdón, los documentos físicos, por ejemplo, en dónde se encuentran. Pues, regularmente nosotros lo que hacemos es definir un área específica para decirles a los usuarios, estos archivos, por ejemplo, o estos expedientes que están en físico, se encuentran en esta ubicación. Ah, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer para consultarlos? Pues debes de definir un proceso. Pero también en el formato electrónico tendrás que realizarlo de la misma manera. Insisto, esto es algo que tú le tienes que enseñar al usuario, que tú como compañía le debes de indicar qué es lo que debe de hacer. Perdón, José Luis. Sí. Por ahí, José Carlos Bendezu nos pregunta, para la prevención de fuga, ¿qué DLP están usando? Muy amable, Memo. José Carlos, fíjate que con este slide me voy a apoyar para contestar esa pregunta, si me lo permites. Justamente, una vez que se tiene la visibilidad de dónde se encuentra mi información, de qué tipo es y quién tiene acceso a la misma, ahora sí, es indispensable contar con mecanismos de protección, tanto para la información en tránsito como la información en reposo. El objetivo justamente de este slide es enfocarnos a la información que se encuentra en medios electrónicos. Insisto, reposo o tránsito. Nosotros como empresa de ciberseguridad somos agnósticos a la tecnología, por lo que ofrecemos diferentes opciones dependiendo de las necesidades de protección y obviamente también del presupuesto que tengas asignado. Trabajamos con la mayoría de los fabricantes, José Carlos, o sea, por ejemplo, aquí te puedo mostrar algunos como Netscope, ForcePoint, Symantec, obviamente el DLP de Microsoft 365, el tema de McAfee, Trend Micro, Palo Alto, son, digamos, líderes en la industria sobre el tema de la protección de datos. ¿Y de qué dependen uno de otro? Bueno, digo, sin entrar en un tema técnico, hay algunos que te protegen correo electrónico, endpoints que te protegen nube, hay unos que te protegen uno de esos vectores, o dos o tres en conjunto, o cuatro en conjunto. ¿De qué depende? Depende mucho de la necesidad que tengas a nivel de protección y también depende mucho de del presupuesto que tengas para hacer la protección de esta información. Nosotros particularmente podemos trabajar con cuatro, digamos, TLPs que nos permiten hacerles una estrategia de protección. Uno de ellos es Trend Micro, que como ustedes saben es líder en el mercado, al igual que Symantec. Symantec, una empresa de Broadcom que recién fue adquirida hace 3 años. Por otro lado tenemos a Safetica, una solución realmente, por ejemplo, yo te podría decir que Trend Micro y Symantec son para empresas, no sé, alrededor de entre 500 y en el caso de Symantec,
hemos puesto DLPs hasta más de 3.500 personas. Tenemos Safetica, que es una solución la cual es muy fácil de implementar, tiene unos controles muy ligeros de configurar y que definitivamente no te ocupa tantos recursos para el tema de la protección. Y por otro lado, tenemos todo el tema de Office 365, ¿no? O de Microsoft 365. ¿De qué depende? Pues insisto, depende de tu presupuesto y depende del nivel de restricción que tú quisieras tener. Hay algunos que te protegen una cosa, hay otros que te protegen dos o tres, o te protegen el mayor número en conjunto, pero bueno, digamos que esa es una de las cosas que nosotros traemos aquí a la mesa, ¿no? No sé si con esto, José Carlos, queda contestada tu pregunta, si no, vamos a avanzar y con mucho gusto vamos viendo si hay algo adicional que contestar. Por otro lado, tenemos el cifrado de la información, que aquí básicamente dentro del cifrado de la información, ustedes ya saben que es el cifrado de la información al final del día es, digamos, es la conversión de los datos de un formato legible a un codificado. Aquí tenemos el ejemplo del famoso Hello, que viaja la información a través de la red y viene codificada. Si aquí tuviéramos alguna intercepción de la información, la persona o que nosotros lo que llamamos man in the middle, que llegue digamos, a robar esta información, pues simplemente al no tener las llaves de decodificación, no va a poder ver el contenido de la misma. Y recordemos que este es uno de los pasos importantes para la protección de la información, ¿sí? Solamente se pueden leer o procesar datos después de descifrarlos. Por ahí hay personas o clientes que nos dicen, oye, ¿cómo puedo hacer para proteger o la información codificada? Bueno, hasta hoy en día no existe una protección de información codificada porque no puedo, si algo que ya está codificado yo no lo puedo, digamos, leer sin tener la llave de decodificación. Entonces, si por ahí tienes algún archivo que viene codificado y quisieras proteger, pues realmente no se puede hacer porque viene cifrado, viene codificado y no puedo ver el contenido de la misma. Entonces, es importante que lo sepas. Por eso, uno de los pasos en el caso de que exista fuga de información es que tu información vaya cifrada. Ajá. Ahora, esta es una forma muy recomendable para su protección. Recordemos que no existe un sistema 100% confiable que evite el robo de la información y que si alguien nos indica que el sistema que nos ofrece es 100% confiable, nos está mintiendo. O sea, tengamos cuidado, ya que nos están engañando. No existe un sistema 100% confiable que nos ayude a la fuga de información o que nos ayude a la protección de la misma. Es por ello que aquí nosotros lo que hacemos es una estrategia complementaria, es decir, el DLP es complementario de una clasificación. La clasificación es complementario en tema de cifrado de información. El cifrado de información es complementario de un respaldo, es decir, aquí es muy importante, no una sola herramienta, una sola solución no te va a ayudar a hacer una protección de toda tu información. Es un conjunto de soluciones, procedimientos y obviamente personas que nos ayudan a tener un escenario completo de protección de la información. En Mintech tenemos diferentes soluciones de cifrado, tenemos soluciones de cifrado para la parte de los servidores, tenemos soluciones de cifrado, obviamente, para el tema de los endpoints, que puede ser una laptop o una desktop. También tenemos soluciones de cifrado para el tema del correo electrónico, que es algo que los comentaba en el slide anterior. Para esa información que se está moviendo, pues también cómo proteges la información. Si tú mandas un correo a Pedrito Pérez y resulta que por equivocación se lo mandaste a Juanito y venían los estados financieros de la compañía y tal vez Juanito no debería tener acceso, bueno, hay mecanismos que te permiten que Juan no vea esa información y que solamente en este caso Pedro, que es el destinatario original, pueda leer esa información. Que aquí la verdad es que hemos hecho proyectos de ese estilo. Y obviamente también lo que tenemos a nivel de web, que esto es importante para ustedes que lo consideren. Hoy en día el mayor número de estafas que se dan a nivel web es justamente por medio de páginas que hacen suplantación de identidad de otros sitios. Hablemos de bancos, hablemos de call centers, hay infinidad de ejemplos, pero se hace necesario que tengamos un certificado de seguridad en nuestro sitio web. Acérquense a nosotros que también tenemos certificados para diferentes escenarios, desde escenarios para granja de servidores o para un servidor en particular, para un dominio en específico, en fin, hay cosas que nosotros podemos ir revisando
y que viene de la mano con el tema de cifrado, donde toda esa información que viaja de un extremo a otro viene completamente codificada. ¿Sale? Ahora, José Luis, sí, perdón, tenemos otra pregunta a ver, y, adelante. y nos dice, somos un hospital, se genera mucha información en los diferentes departamentos. Estamos viendo la posibilidad de guardarla en microfichas. ¿Qué DLP recomiendas o sistema de control de datos? Muchas gracias, Memo. Gracias por la pregunta. Bueno, para el tema del DLP y de la protección, insisto, yo creo que vale la pena platicar esta necesidad en específico. Cuando hablas de microfichas, supongo que te refieres a pequeños contenedores de donde se va a guardar la información o estoy entendiendo mal en este sentido. Quizá igual podemos contactarlo más adelante, ¿no? Ahí ya le contestó Marta. Quizá podemos contactarlo más adelante y platicamos bien la necesidad. Correcto, gracias. Sí, mira, nos contesta que es correcta esa información. Pues hay diferentes soluciones, mis estimados amigos del hospital. Vayamos en conjunto a revisar qué necesidad en específico, porque además esto es un proceso que siempre se debe de estar alimentando, o sea, no por proteger solamente ese microfichero significa que ya tengo la protección de esos expedientes. Habría que también ver el vector del correo electrónico, por ejemplo, o de cómo compartes esa información dentro de los mismos empleados de la compañía. Y eso viene también de un tema de procesos, que aquí también es muy importante verlo. ¿Por qué? Porque tienes que definir un proceso para evitar esa fuga de información, ¿de acuerdo? Pero con mucho gusto lo platicamos y lo vemos más adelante con el objetivo de que podamos resolver esa duda, ¿sale? Gracias, Memo. Bueno, y por otro lado, tenemos también el tema del respaldo de la información, que es un punto muy importante de una estrategia de protección. En general, un respaldo de la información es una copia, perdón, es una copia de la información que una organización genera, utiliza y actualiza a lo largo del tiempo. También este término se emplea para referirse a las copias de seguridad que se llevan a cabo en los sistemas de información. O sea, aquí podemos poner las bases de datos, podemos poner software de aplicación, sistemas operativos, utilerías, en fin. El objetivo de un respaldo es garantizar la recuperación de la información en caso de que haya sido eliminada, dañada o alterarse al presentarse alguna contingencia. ¿Y qué tipo de contingencias podríamos tener? Bueno, pues tenemos la eliminación accidental de la información. Esto es súper común, que de repente algunos de nosotros como administradores o como usuarios del sistema, de repente tenemos la eliminación accidental de información. No te preocupes, existe una forma de respaldo para que cada información que tenga el usuario dentro de su equipo de cómputo, nosotros podemos hacer una restauración de forma completa, ¿sale? Otro tipo de contingencia que podemos o que debemos de tomar en cuenta es el robo por factores externos e internos, que ya también había comentado Memo al respecto, que por un lado tenemos factores externos como un hacker, personas que tienen como objetivo el robo de la información para un fin específico, y por otro lado tenemos al personal interno que puede fungir como espía para el robo de información sensible de la empresa. Y créanme que esto no es ciencia ficción, no es un tema de una película, esto es algo real. Hemos visto casos en donde existe personal interno que está robando información y que simplemente la está usando para, obviamente, con fines propios o incluso para la venta o incluso, pero aún, para un tema de venta a la competencia, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones tenemos que aplicar controles mucho más estrictos para la protección, que era lo que incluso también, reforzando el comentario que dijo Memo, que es a donde las empresas deben de tener dos escenarios principales: la inversión de tiempo y económica, que ustedes deben de considerar cuánto tiempo le van a invertir y de forma económica cuáles son los recursos económicos que van a hacer, y nada no podemos decir que no lo vamos a hacer, o sea, al contrario, tenemos que saber qué es lo que vamos a invertir por un lado, pero también existen las empresas que por otro lado suponen que los empleados tienen una ética profesional que evitará el robo y no invierten nada. Entonces, el mensaje es, pongamos un punto medio en el cual tengamos una inversión correcta en medios correctos, pero también tengamos en cuenta que la información y los usuarios juegan un papel muy importante. Aquí en el tema de los usuarios,
es muy importante que ustedes hagan campañas de concientización, que hablen con sus usuarios y les comenten cuán valiosa es la información y cuáles son, digamos, las consecuencias de perder información, ¿sale? Entonces, aquí es una de las cosas muy importantes que debemos de tener. Por otro lado, otra de las cosas que debemos de considerar es que en el caso de que tengamos alguna pérdida de información por desastres naturales, inundaciones o algún terremoto, debemos de considerar también lo que nosotros llamamos un Disaster Recovery Plan, ¿sale? Este Disaster Recovery Plan es básicamente tener una copia de todo nuestro centro de datos en otro lado que sea independiente a las oficinas centrales. Aquí es muy importante que ustedes consideren que podemos apoyarles en una estrategia en donde podemos poner centros de datos físicos o incluso centros de datos a nivel de nube, donde ustedes pueden tener una copia de su información o inclusive trabajar en alta disponibilidad para que en caso de que en un momento dado tengan algún tema con alguna inundación, algún terremoto en su empresa, algún tipo de contingencia, obviamente tengan ustedes la seguridad de que esa información está respaldada, que se puede restaurar y que obviamente ustedes ya tienen un plan en el cual, en el caso, por ejemplo, de la pandemia que sucedió hace poco, pues muchas de las empresas no estaban listas para mandar o mandarnos como empleados a la casa a trabajar. Entonces, hicieron una inversión importante en esa infraestructura, pero bueno, esto también se puede evitar planeando un poquito más sobre qué es lo que podemos hacer. ¿Sale? Y finalmente, otro de los puntos que dejamos como parte de las contingencias que se pueden presentar es la protección a nivel del endpoint, ¿no? Es decir, todo lo que es laptops, desktops, servidores, aplicaciones, siguen siendo un punto tan básico en ocasiones que no se le da la importancia adecuada. Muchas de las empresas nos dicen, ah, bueno, sí, ya tengo mi antivirus, y resulta que el antivirus o la protección a nivel del endpoint pues no está actualizado, se venció su licenciamiento hace 2 o 3 años y piensan que ya con eso es suficiente. No, como parte de nuestro servicio, podemos integrar soluciones con licenciamiento tradicional, es decir, si tú me dices, oye, quiero que me ayudes con la renovación de mi licenciamiento año con año, con mucho gusto lo podemos hacer, o inclusive tenemos esquemas de pago por uso de forma mensual anual, en donde te podemos apoyar a la protección contra todo tipo de malware, como puede ser el tema de phishing, los troyanos, ransomware, adware, etcétera. Y naturalmente aquí también tenemos el servicio administrado. Si tú quieres dejar digamos, o recargar esa parte de operación del antivirus o del correo electrónico, lo que sea, en Vintech, nosotros te podemos apoyar ya que tenemos servicios administrados, donde mes a mes, por medio de una iguala mensual, de acuerdo a tus necesidades y obviamente a los puntos a cubrir, pues tú vas pagando tanto ese licenciamiento como ese servicio y para tu operación es prácticamente 100% deducible, que es otro de los esquemas que venimos a presentarles. Y bueno, aquí me gustaría terminar esta presentación justamente con una pregunta adicional que me gustaría contar con su respuesta. Se los voy a lanzar en este momento. Ya debe estar apareciendo en pantalla. La pregunta es, ¿deseas hacer válida? Perdón, discúlpeme. Listo. ¿Cuenta con una estrategia de respaldo y recuperación? Esa es una pregunta para toda nuestra audiencia. Me gustaría mucho escuchar de su parte si ya cuentan hoy en día con alguna estrategia para el respaldo y la recuperación de sus datos. Perfecto, miren, este es un punto muy importante que creo que va de la mano con lo que hemos platicado. De verdad es que los felicito. Tenemos por ahí un 85%. Ah, miren, Enrique Suárez dice, sí tenemos una estrategia en la nube y offline. Perfecto, Enrique, qué bueno. Es uno de los puntos muy importantes que ustedes deben de considerar dentro de su estrategia de protección. Y naturalmente, aquellos que hoy en día todavía carezcan de algún tema de respaldo, de información, de recuperación, de encontrar un escenario adecuado para su compañía, estamos a la orden. Existe una área específica destinada únicamente para el tema del respaldo y recuperación de la información.
Yo con esto termino mi participación en esta parte. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, acérquense con nosotros. Nosotros les podemos apoyar. Ahorita va a terminar Marta con el tema de la plática. No me queda más que agradecerles su tiempo, de verdad, la disponibilidad y comentarles que seguimos a la orden y cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto estamos por acá. Muchas gracias, gracias por toda la información. Como verán, pues esto es un tema extenso, de gran importancia, muy interesante y por supuesto estamos a sus órdenes. Les voy a dejar una pregunta más en línea. Recuerden que por haber asistido a la reunión, tienen pues el beneficio de una plática de concientización a sus usuarios. Con mucho gusto estamos atentos a ello. También vamos a compartir un ebook, por lo que sería muy interesante que ustedes nos pudieran compartir sus datos para el envío. O en su caso, les voy a dejar aquí en el chat mis datos para que me puedan contactar y pues de esta manera pudiéramos avanzar con la programación de su plática. Independientemente de ello, como les digo, se va a compartir un ebook para su información. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda en donde pudiéramos ahondar. Nada más, Marta, perdón, me dejas nada más como para cerrar el tema, me gustaría comentarles, ¿no? Adicional a todo lo que hemos platicado, me parece importante comentarles, es una serie de pasos, ¿no? Desde el crear las reglas del juego hasta implementar soluciones que nos ayuden a la prevención de la fuga. Llámese DLP, llámese protección de correo, filtrado web, quizá, perdón, herramientas tipo Casby, pero sí es importante, muchas empresas no le ponen como que tanto énfasis o tanto el foco a esto hasta que ya ven perdido o ya ven cierta afectación. No sé, se me ocurre el caso de alguna empresa que fue afectada por un ransomware y decían ellos, ah, sí, pero no pasa nada, ¿no? Tengo copia de seguridad de mi información. Sí, pero después resultó que los atacantes lograron obtener la información no estaba cifrada previamente y lograron tener acceso a información que era confidencial. Entonces ya la amenaza fue, ah, ok, tienes respaldo, no te preocupes, yo tengo información tuya que a lo mejor le puede ser relevante tanto al gobierno como a tu competencia. Entonces hay que poner ojo y no solamente enfocar nuestros esfuerzos en una sola cosa, sino podemos echar mano de diferentes herramientas y muy importante el tema de concientización al usuario final. Si tenemos usuarios conscientes, educados tecnológicamente hablando, los riesgos definitivamente disminuyen. Perdón, era la participación que quería Muchas tener como gracias. conclusión. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Veo el interés del ebook y de las pláticas. Están mis datos aquí o si me permiten accesar a su correo, aquí me pueden dejar sus datos. Yo me reporto con ustedes a la brevedad, compartiré el material y podemos platicar de su necesidad muy en particular. Podemos diseñar un traje a medida tal cual de sus operaciones, haciendo una inversión muy adecuada, muy acorde a su operación, al tamaño de su empresa. Pues con mucho gusto estoy a sus órdenes. Todo el equipo Vintec está a sus órdenes para pues puntualizar algún tema en particular. Y por ahora no sé si tendrán alguna. Dice, gracias por la presentación. La idea es tener una estrategia de seguridad de la información. Así es, Ricardo. Es un conjunto de situaciones, desde la concientización de los empleados hasta las estrategias internas y políticas a desarrollar de cada una de las empresas. Y justamente estamos a sus órdenes, Ricardo. Podemos platicar
hacer un análisis, un assessment, en qué situación se encuentra tu salud de ciberseguridad y en base a esto hacer propuestas que no necesariamente son inversiones económicas altas, sino un plan, un plan de contingencia que sea eficaz, que llegue a solucionar el problema raíz. Les digo, sale mucho más caro, como ustedes vieron, un ataque y no propiamente económico. También pues la imagen, ¿no? La reputación de las empresas. Más aún las multas que se pueden llegar a obtener si no tenemos un adecuado manejo de la información. Ricardo, igualmente quedo a tus órdenes, ya sea que tú me puedas enviar un mensaje o si me dejas tus datos, me reporto contigo para planear una estrategia que pueda ir mucho más allá de una inversión económica, que sea de un retorno de inversión muy rápido y que puedas cumplir incluso con los lineamientos que establece la ley. Con mucho gusto. Pues si no tienen alguna duda más, me resta solo darles las gracias y estamos a sus órdenes en redes. Aquí están mis datos y todo Vintech está dispuesto a establecer contacto con cada uno de ustedes. ¿Alguna duda más? ¿Alguien quiere comentar algo más? Dice Enrique, la gran responsabilidad del manejo de la seguridad de la información, pues no solo es recuperar la información después de un ataque, de una vulnerabilidad. Es muy difícil recuperar la confianza de tus clientes que serán reflejadas en la pérdida de contratos o incluso buscar otras opciones. Sin duda, Enrique, insistimos en esto. El impacto de un ataque, más allá de ir en la cuestión económica, que sí afecta, también es esto, la reputación de la empresa. Nosotros conocemos casos de empresas que desaparecieron por un ataque. Fue imposible recuperar esta confianza y la afectación a sus clientes fue de tal grado, pues que sí, tuvo que desaparecer la empresa. Así es de que no dejemos de poner foco en lo importante que debe ser el cuidado de nuestra información, el manejo interno de nuestra información y salvaguardar este activo que es el más valioso quizá de todas las empresas. De sistemas nos dicen, ¿cuál es el tiempo promedio en reponerse de un ataque, teniendo todas las estrategias de un DLP? Memo, ¿me ayudas? El tiempo, bueno, depende. Si tenemos una estrategia de DLP, en teoría, en estricto sentido, no tendrías por qué tener afectación, porque ya hay una prevención. Ahora, dependiendo de la cantidad de información, del grado de afectación, la cantidad de herramientas que hayas tenido, a lo mejor si solo te enfocaste en meramente, no sé, a veces se tienen DLPs, pero no se tienen políticas adecuadas o muy completas. Entonces, son como varios factores que te pueden afectar. Puede ser, el tiempo de recuperación puede ser desde unos días hasta meses. Depende de todos estos factores. Recordemos que es un conjunto de herramientas y de políticas que hay que implementar. Una fortalece a la otra y en conjunto pues se llega al éxito de la protección. Sistemas, no tengo tu dato exacto, vaya, para llamarte por tu nombre, pero estamos a la orden para platicar. Creo que es interesante el tema y tú estás en un momento de arrancar este proceso. Nosotros te podemos acompañar con estas estrategias. Hospital Lomas, Arturo Gallegos. Muy bien, Arturo, pues con mucho gusto estaré en contacto contigo para poder orientarte de qué manera podrías iniciar. Vale mucho la pena tener en consideración que no es solo saber qué es lo que tengo mal. Estos hallazgos deben remediarse para poder tener el éxito adecuado. Y si tú ya estás en este proceso, vale mucho la pena puntualizar en qué podemos apoyarte.
Sí, y bueno, comentar ahí, ¿no? No solo es el implementar o el poner las herramientas, ya tengo mi DLP. No, sí hay que estarlo constantemente alimentando con políticas, con configuraciones que ayuden a proteger esa información, porque muchas veces simplemente, ya puse mi anti-malware, ya puse mi protección de correo, mi DLP, etcétera, pero muchas veces también lo tienen solamente para cumplir. Sí es importante que no solo se ponga, sino que se administre y se administre correctamente. Ricardo menciona que si está en un hospital podría implementar un IPA como base. Dice José Luis que sí, que es correcto, que es un buen tip. Fernanda Rodríguez nos indica cómo se maneja el tema de toda esta seguridad de información sin caer o afectar en temas de privacidad de los empleados. Es decir, que ellos puedan argumentar que estamos invadiendo su privacidad por tener cámaras o compartir ubicaciones, etcétera. Pues ahí recordemos que las herramientas de la compañía son de uso, son para uso de la compañía. Entonces, nosotros podemos tener monitoreados los equipos o las instalaciones en beneficio de la compañía. Si el empleado se siente, digamos, ¿cómo llamarlo? Vigilado, atacado. Vigilado, comprometido, etcétera, pues es que quizá no está haciendo o está haciendo cosas que no van con el negocio, ¿no? Nosotros, siempre y cuando sean o no pasemos a lo mejor, por ejemplo, les decía hace rato, ¿no? En el tema de sus dispositivos personales, quizá ahí sí ya tenemos que medirle cómo le vamos a hacer, pero siempre y cuando estemos monitoreando eh, cosas de la compañía, llámese equipo de cómputo, información, instalaciones, el empleado no tiene por qué verse comprometido ni molestarse. José Luis quiere hacer un comentario. Sí, sí, muchas gracias, Memo. En efecto, de hecho, por aquí ya también contestó Enrique, en donde dice, Enrique, se define mediante el protocolo interno de la empresa y los equipos móviles pertenecen a la empresa. Y pensamos que como nos asignaron ese equipo es nuestro. Esa es como es un típico ejemplo de que justamente cuando yo uso un equipo de la compañía es únicamente para el uso de la misma información que vive en la compañía, debe ser solamente de la compañía. Hemos encontrado ejemplos en los cuales digo, hoy en día ya existe el streaming, ¿no? El tema de música, pero a veces, hace algunos años, tú escaneabas un equipo y de repente te decía el usuario, es que yo no tengo espacio en el disco duro. ¿Cómo no? A ver, vamos a revisarlo. Y veías que tenías las fotos de su hijo, de su hija, de su boda, y de repente MP3, decías, oye, pues esto no lo puedes tener, ¿no? Y la gente se molestaba porque decía, oye, pero ¿por qué no si es mi equipo? No. O sea, precisamente por eso es definir un manual de procedimientos y definir las políticas del uso de los equipos. Aquí es muy importante, Fer, que consideres tener ese tipo digamos, de candados para que no tengamos ningún problema con los usuarios. También ahí en la parte legal, desde el aviso de privacidad o desde el NDA o desde lo que es la creación de procedimientos o manuales o lo que sea, ahí te podemos apoyar porque justamente es parte de lo que hacemos. Entonces, sí es muy importante que lo consideren porque sí, el equipo es de la compañía para el uso de la información de la compañía. Muchas gracias. Correcto. Sí, Fernanda. Igualmente, insisto en la concientización, un empleado informado de las políticas internas, un empleado que está, pues no propiamente advertido, solo consciente de que no es su equipo, que no es su información, que solo es un vehículo más para sus operaciones, seguramente aceptará esta dinámica. Una vez que tú le avisas las políticas internas de la empresa, seguramente no lo tomará como invasivo porque no podrá ocuparlo para algo personal. Ya estará pues en el entendido de que es solo una herramienta de trabajo que es de la empresa con información de la empresa. Esa sería la situación. Y es pues un conjunto de situaciones para llegar a este punto, ¿no?
informarlos. Con mucho gusto, Fernanda, si deseas hacer uso de tu plática para los usuarios que tengas, estamos atentos a tus datos para poder llevarla a cabo, agendarla. ¿Alguien más tiene alguna nota que agregar? Muy bien. Pues les agradecemos muchísimo su atención. Están mis datos aquí y en redes. Con mucho gusto para atenderles en cualquier duda, asesoría, y los podemos encaminar a un exitoso, una exitosa, sana seguridad de su información. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Marco Ariel. Buen día. Gracias a Gracias a todos. todos. Buen día. Buen día, hasta luego.